Aeropuerto Silvio Pettirossi, Asunción, en este espectacular otoño, con esas noches cerradas, frescas, y la vegetación que las hace tan oscuras, tan negras, tan especiales. Vamos a los comentarios políticos antes de tomar el avión de Air Europa rumbo a Córdoba. Vísperas de elecciones el próximo 30 de abril. Fue un viaje relámpago. No tuve oportunidad de relevar mucha información. Las encuestas aquí en Paraguay no son para darle mucha pelota. En realidad se usan mucho como herramienta más de propaganda. Quizás las buenas las tengan bajo 7 llaves en los comandos políticos, pero lo que sí pude tomar de primera mano es la temperatura de la calle en algunos nodos donde la había tomado para las internas de 2017, en aquel momento que se enfrentaron el actual presidente Marito Abdo, que era challenger del oficialista en aquel momento Santi Peña, que hoy es el challenger. Y es el candidato con mayores chances. No me hace falta ver ninguna encuesta, sino simplemente ver la historia de Paraguay, donde es una constante prácticamente la victoria del Partido Colorado, salvo en una elección muy excepcional de 2008 cuando ganó Lugo, pero fue justamente una excepción que confirmó la regla y además con un condimento muy importante, que era la división del voto colorado en 2 listas: la de la candidata Blanca Ovelar, representando el Partido Colorado propiamente dicho, y por otra parte el general Lino Oviedo, que si bien corriendo con un sello partidario propio, era un candidato que interpelaba al voto colorado. Entonces, en aquel momento, la división del Partido Colorado le abrió la victoria a la oposición. Si no hubiese sido por eso, creo que Lugo no lo hubiese logrado. Pero bueno, hoy tampoco no se le pueden quitar chances a la oposición. Hay una cuestión real. De los últimos 4 años, viene 3 años cayendo la actividad económica en el Paraguay, eso se siente en la calle. Mucho mal humor, sobre todo en lo que toca por ahí a los sectores populares, gente con la que pude conversar en la calle durante estos días. De hecho, soy un termómetro de los paraguayos que viven con menos de 10.000 guaraníes por día, lo que equivalen a $1 y centavos, $1.30 más o menos, que constituyen el 42% de la población paraguaya. Y bueno, hay que ver cómo eso termina golpeando a un Partido Colorado que viene de un desastre, de una gestión calamitosa, con un nivel de aprobación que está, por distintos estudios que he visto a lo largo de estos años, por debajo de los 25 puntos. Mario Abdo es quizás el presidente con el menor índice de aprobación de América Latina en este momento. Es más, el caso de Argentina, un presidente que está bastante bajo Alberto Fernández, hasta podría ser un donante de popularidad para Mario Abdo. Y por otra parte viene de un proceso bastante traumático interno, que por supuesto está dista de ser una división. De hecho, están integrados prácticamente la fórmula ganadora de la interna, que encabezaba Santi Peña, y por el otro lado la fórmula opositora
que encabezó Arnaldo Vinz, que ahora está integrado en la interna, pero bueno, fue un reemplazo de último momento, porque justamente la Embajada de los Estados Unidos golpeó de lleno al actual vicepresidente Hugo Velázquez, que era el candidato que corría con la chapa oficialista. La misma suerte que corrió en este momento, y quizás el dato más relevante de cara a lo que viene, más allá del proceso electoral, que es en este momento un embate muy fuerte de los Estados Unidos al padrino político y actual presidente, padrino político Santi Peña, y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que es un proceso que ya le han bloqueado las distintas cuentas, ahora le han golpeado el buque insignia del grupo, que es la tabacalera Tabesa. Y por otra parte, en este momento estamos en una instancia que huele quizás a un inminente proceso, en algún momento algún pedido de extradición, y ya hay algunas voces que se alzan dentro del Partido Colorado que están pidiendo de que Horacio Cartes se baje. Quizás no lo puede hacer en este momento, estamos demasiado encima, a escasos 25 días de la elección general, pero eso seguramente ocurrirá en algún momento. Han golpeado por todos lados, no solo el grupo, sino a las cuentas y a los estados financieros del propio Partido Colorado a raíz de la presidencia. Como que Cartes en este momento se ha convertido en un activo tóxico. No solo para la propia candidatura, al ser el padrino político del candidato oficialista, sino para todo el Partido Colorado y lo que viene por delante. Ese es un dato muy importante, porque quizás el candidato con mayores chances, que es Santi Peña, en el caso de alzarse con la victoria el próximo 30 de abril, quizás hasta tenga que exagerar gestos de independencia hacia su padrino político hoy en caída, en picada. Y bueno, eso quizás le dé tonos. Es como que me parece que esos son los dos grandes componentes que van a estar dando vueltas de cara al proceso político que viene. Por un lado, la necesidad de sacar al país de este proceso de crisis con retroceso, como decía anteriormente, de la actividad económica en 3 de 4 años de la gestión. Y por el otro lado, el golpe político que representa el embate de Estados Unidos sobre el actual presidente del Partido Colorado, y el hecho de que llegue a la presidencia alguien que está claramente identificado, y no solo eso, sino que es hasta director del Banco Basa, que es uno de los bancos integrantes de este grupo que está en proceso, yo no sé si decir de desguace, hay que ver si ese desguace, por lo menos que se está dando formalmente, qué tipo por ahí de operaciones hay detrás, con las cuales quizás haya toda una máscara de operaciones con las cuales Cartes siga manteniendo de alguna forma detrás de bambalinas algún control sobre el grupo, y que todas estas operaciones sean más bien formales más que sustanciales. Bueno, esos son los dos grandes componentes. En el caso de alzarse con una victoria a la concertación, la oposición, eso es una posibilidad. En la calle hay algún olor a cambio político, puede ser de que finalmente, es más, yo tengo pocas dudas en este momento que si la concertación hubiese tenido la capacidad de refrescar su oferta electoral y no presentar por tercera vez un candidato que no termina de convencer, y además que no exhibe ningún proceso de aprendizaje, como quizás ocurrió en su momento con Lula, que entre el Lula que corrió la primera vez y la tercera vez uno veía diferencias nítidas. En el caso de Efraín Alegre, el candidato de la concertación opositor, no muestra muchas diferencias, un candidato yo creo que no demasiado atractivo, pero bueno, en caso
de alzarse con una victoria, que es una posibilidad, y dado partir un poco del mal clima social, la caída de la actividad económica, el desgaste que ha implicado todo este proceso tan traumático interno del Partido Colorado, donde todos los candidatos, el candidato oficialista directamente lo tuvieron que sacar a último momento, el actual vicepresidente, por este proceso que está encarando Estados Unidos sobre estas dos figuras emblemáticas del partido. En el caso de alzarse con la victoria de la Concertación, va a ser todavía mucho más delicada aún el panorama para ellos, porque se van a encontrar, por un lado, con un sistema presidencial que tiene el Paraguay, donde el presidente no tiene reelección, o sea, los presidentes nacen débiles. Lo que pasa es que en el caso del Partido Colorado, al tener una continuidad histórica que se remonta prácticamente a los años 30, eso le da una suerte de estabilidad, más allá del hecho de no tener reelección. Hay una certeza implícita de continuidad del Partido Colorado. En el caso de la oposición, al haber ganado una sola vez en la historia, se encuentra con un doble agravante. Todo este síndrome que le llaman del pato rengo, bueno, se ve agravado primero por una oposición que no tiene historia de victoria, y por el otro lado un presidente que asume prácticamente ya a partir del primer día es un presidente débil. Entonces, en ese caso va a ser mucho más delicado el panorama para Paraguay en el caso de una victoria de la Concertación por estas dos circunstancias. Por un lado, la debilidad de un sistema político sin reelección y donde la oposición no tiene una trayectoria, un antecedente, credenciales de gobierno, y por el otro lado, la necesidad de operar en caliente sobre una crisis visible, como decía yo, donde de 4 años, 3 años, la actividad económica ha ido para atrás, y con un clima social, más allá de que no ocurre como en otros países, que la calle por ahí sea tan caliente y que tengan tan poca paciencia como uno ve en los países de la región. Argentina siempre es un país que la calle es convulsionada, en el propio Chile hemos visto todas las manifestaciones estas que desembocaron finalmente en el triunfo de Boric el año pasado, bueno, y en Brasil mismo hemos visto todo lo que ha implicado el proceso de transferencia del gobierno. En Paraguay eso no ocurre de ninguna manera, es un proceso turbulento. De todas maneras hay un malestar visible, quizás es silencioso, no es tan evidente como se da en otros países donde la olla de presión está más a la vista, pero de todas maneras hay que ver cómo impacta eso. Por eso yo, como en otras circunstancias del proceso electoral anterior, donde tenía mucho más certeza respecto al resultado, en este caso no me animo a pronosticar visiblemente, más allá de que por las propias credenciales de la historia, Santi Peña es quien tiene las mayores chances de alzarse con la victoria. Hay que ver cómo golpea esta incertidumbre y este malestar que hay en el nivel de participación electoral el próximo 30 de abril. Hay que ver eso. En la medida que el nivel de participación sea más baja, el poder de los aparatos va a incidir mucho más, y ni hablar en el caso de quien tiene el aparato más aceitado, control de gobernaciones, de intendencia, el aparato territorial y toda una tradición de décadas del Partido Colorado. Si el malestar golpea en el nivel de participación, las chances del Partido Colorado seguramente serán crecientes. La Concertación, como cualquier oposición que corre de challenger, que es un desafiante, siempre necesita, para que haya algún cambio de color político en la administración, que haya un nivel de participación mucho más alto. Ahí la movilización va a ser decisiva, y bueno, ahí es donde yo pongo un poco en tela de juicio. Me parece que si la oposición hubiese tenido capacidad de refrescar su oferta, en cierta forma lo he hecho, pero lo he hecho parcialmente. La candidata a vicepresidente de la oposición de la Concertación, Soledad Núñez, es una figura muy interesante, aunque
por ahí más de corte de perfil tecnocrático. Donde ninguna mujer llegó a la primera magistratura, ni siquiera a la vicepresidencia. ¿Cómo piensa Soledad romper esa larga tradición? Una experiencia que se frustró, es como que terminó ratificando un poco esa regla de que al Paraguay el único partido que lo puede gobernar, uno podría decir desde la oposición, o mal gobernar, es el Partido Colorado. Entonces, como que vos vas contra todas las reglas. Tengo unas convicciones muy fuertes. Yo creo de que las cosas van a cambiar y mejorar en la medida que nosotros nos involucremos mucho más, y creo en el liderazgo femenino también, como el liderazgo necesario para sanar las heridas que existen en nuestra sociedad política, para poder cerrar las grietas que se profundizan en contextos de mucha polarización. Eso no sé tampoco qué cercanía le va a dar con qué nivel de llegada tiene, sobre todo en los procesos electorales, que siempre hay que recordar de que el voto es un proceso que tiene mucho más que ver con esta zona del cuerpo que es el corazón, más que con la cabeza. El tema emotivo, sentimental es muy importante, y hay que ver en estos 15, 20 días de campaña finales quién tiene esa mayor capacidad de movilización de los sentimientos y de lo que podríamos llamarle el voto emotivo. El Partido Colorado claramente tiene credenciales históricas en ese terreno, con todo eso tan colorido de la polca y toda esa liturgia de, como le llaman acá, los burreros y todas esas cosas. Bueno, tienen credenciales y tienen un aparato que, en cualquier caso, más allá de este trauma que está viviendo, el hecho de haber perdido candidatos, de la pelea, el actual presidente Mario Abdo está jugando visiblemente y ya explícitamente a favor de la oposición por su enfrentamiento, su encono que tiene con el actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Pero más allá de eso, el Partido Colorado siempre hace sentir el poder de su aparato. Y bueno, hacia adelante, si yo tuviese que hablar de probabilidades, las planteo siempre un 80-20 a favor del Partido Colorado en esta próxima elección. Santi Peña, pero de todas maneras pongo en un segundo plano. Me parece que no tiene tanta importancia el proceso electoral en este caso como las posibilidades que haga pie en el gobierno cualquiera de las dos variantes que se den. Si es Santi Peña, con la necesidad inmediata, por un lado, de despegarse de su padrino político, exagerar rasgos, exagerar señales de despegue de su padrino político, que en este momento Estados Unidos en cualquier momento se lo lleva con traje a raya, pero por el otro lado tener que operar sobre una realidad social y económica compleja, donde va a tener que inyectar recursos a través de planes y donde va a tener que desviarse por ahí estas políticas económicas tan ortodoxas que han tenido las sucesivas administraciones, con un banco central demasiado conservador, demasiado cauto. Quizás tenga que forzar la máquina. En cualquier caso, eso vale para cualquiera de las dos opciones. En el caso de la oposición, por supuesto, mucho más agravado, porque tiene que hacer pie rápido. Lo vimos en el caso de Lugo, la única victoria fue destituido. Cualquier presidente opositor, en el caso de Paraguay, le empieza a correr el reloj demasiado rápido. Y es más, si un gobierno de Efraín Alegre hubiese tenido la performance electoral que ha tenido el gobierno de Mario Abdo, seguramente yo hubiese sido destituido hace 2 años atrás mínimo. No se hubiera podido sostener con estos índices económicos ni con los escándalos que han rodeado prácticamente desde la negociación de Itaipú con Brasil. Han tenido escándalos de todo tipo, bueno, estos que involucran al vicepresidente. Cualquier gobierno de la Concertación no se hubiese podido sostener con esta performance y estos escándalos.
Así que, bueno, hacia adelante tenemos estos 25 días por delante. Todo fue a favor del Partido Colorado. De todas maneras, el ojo lo tenemos que tener puesto sobre todo en lo que empieza después. Parece que el Paraguay enfrenta un proceso inédito en lo que viene y que tiene mucho que ver con la necesidad por ahí de apartarse de esquemas administrativos y de políticas demasiado ortodoxas. Va a tener que tener un ojo muy puesto en lo social, gane uno u otro de los partidos, y por supuesto en el caso de la oposición, por supuesto lo va a tener que hacer rápidamente y obtener resultados. Una victoria temprana es decisiva para que pueda hacer pie y en definitiva quizás tener un horizonte por lo menos de éxito, que si uno lo tiene que comparar con la experiencia de Lugo, el horizonte de éxito para cualquier variante opositora en el Paraguay es poder terminar su gobierno, o sea, poder reproducir el éxito quizás que tuvo Macri en la Argentina, que fue el primer gobierno no peronista que llegó, obviamente, por las urnas en su momento en el año 2015, que pudo terminar su gobierno completo desde la experiencia prácticamente de 1928-1930, que no podía hacerlo un gobierno opositor. Bueno, toda la carga de la prueba para un gobierno opositor en el caso de Paraguay va a estar puesta sobre ese gran test que tiene que pasar, que es poder terminar un gobierno completo, hacer pie y estabilizarse. Queridos amigos, nos vemos y seguramente voy a grabar algún nuevo video en vísperas del proceso electoral y quizás desmenuzando alguna información más detallada.